llevo más de 26 años trabajando en el sector de la biotecnología. He pasado por todos los roles. El máster lo hacía por la mañana y por la tarde trabajaba de teleoperadora. Y muchos de los que me escuchen y me conocen dirán: ¿tú tímida? Pues sí, yo era muy tímida. Y me acuerdo que antes de ponerme a vender una enciclopedia tuve que hacer un curso de teatro impulsivo. He mirado la ciencia desde el punto de vista de cómo trasladar la ciencia al mercado. Y todo esto al final pues me ha llevado a decir, bueno, pues que ahora tengo ganas de dar. Una de las barreras más importantes que tenemos es la búsqueda de financiación. Ahí llega un momento del proyecto que necesitas buscar capital privado, claro, que te ayude a financiar. Y hay que saber vender la idea, porque el capital privado no está profesionalizado en el sector y es neófito. Es un proceso súper complejo, claro, porque cuando tú intentas hablar de una nueva molécula que va a revolucionar el tratamiento de un tipo de cáncer, tal, no, tienes que ir al problema. Claro. ¿Sabes cuánta gente de cáncer se muere? O sea, yo qué sé, algo, un pain que sepa que a él le puede decir, oye, pues mira esto. Y poder enamorar y que el inversor sepa que está invirtiendo en algo rentable, pero además es una inversión con propósito. Yeah. Que al final, pues no sé, a todo el mundo nos gusta dejar un legado, ¿no? Poner una pica en algo que pueda cambiar el mundo desde alguna perspectiva. Bueno, pues estamos aquí con Elena Rivas. Es una gran profesional de un sector que no conozco nada, o sea, veremos a ver si soy capaz de seguirte en la rueda de lo que vas contando, del sector de la biotecnología. Ella es empresaria, tiene una empresa de consultoría estratégica para empresas de biotecnología. Ahora nos explicará qué es, para que personas como yo nos centremos un poco de qué estamos hablando. Pero bueno, lo dicho, que mejor que lo cuente yo, que claro está que no tengo ni idea, que nos cuentes tú un poquito cómo ha sido tu trayectoria profesional hasta llegar a este punto en el que te encuentras y cómo entras en este sector y, bueno, pues desarrollas tu empresa y te dedicas a ello. Lo primero, Teresa, muchísimas gracias. Me parece importantísimo dar difusión a nuestra vida profesional, pero te diría personal profesional, va muy indexada, sobre todo en el ámbito de la mujer. Y es un placer poder tener la oportunidad de reflexionar sobre mi trayectoria, porque hay muy pocas veces que lo hago, porque uno va apagando fuegos y va andando por el camino y nos reflexiona sobre las barreras que hemos vencido para llegar a donde estamos, pero me parece muy interesante poder tomarme una horita contigo y poder reflexionar sobre ello, por si puedo ser de ayuda, ¿no? Seguro que sí. A ver, yo actualmente, además de tener esta empresa que apuntabas antes, bueno, llevo más de 26 años trabajando en el sector de la biotecnología. He pasado por todos los roles, científica, pseudocientífica, he sido trabajadora en una empresa de base biotecnológica, he sido directora general de empresas también que desarrollaban sus servicios y productos en torno a la biotecnología, y en los últimos 6 años he liderado un proyecto del cual era socia de biotecnología. Hacíamos microchip de silicio para ver lo que sucedía dentro de la célula humana sin matar a la célula, era como tener un pequeño microscopio dentro de la célula. Y después de esta experiencia que me permitió abrir la filial en Boston y tener la oportunidad de trabajar en un ecosistema que funciona desde el punto de vista de la biotecnología, porque aquí tenemos muchas barreras aún que vencer como ecosistema, pues me he aventurado a poner en pro de empresas del sector todo mi conocimiento adquirido y he reunido la capacidad de hacer un equipo de personas con un perfil profesional muy elevado en todo lo que yo considero que deben de ser los puntos de fricción dentro de un proyecto de desarrollo de biotecnología, y estamos ahora prestando estos servicios, tanto metiéndonos en los consejos de las compañías, como diseñando la estrategia de desarrollo de acceso al mercado, como también de búsqueda de financiación. Pero en todo este bagaje que te digo que he pasado, me he dado cuenta de las debilidades que yo he tenido como profesional y lo que me hubiera gustado tener si hubiera tenido la oportunidad, o bien de saber lo que necesitaba, que no siempre se sabe, o tener el acceso a ese elenco de profesionales que existía y que existen ahora, ¿no? Y entonces estamos lanzando el primer máster de bioemprendimiento aquí en España. Lo estamos haciendo en colaboración con la Escuela de Negocios CSIF, que es una escuela de negocio históricamente muy centrada en el sector farma,
pero ahora se quieren posicionar en el biotecnológico y lo estamos lanzando pues para formar a los futuros líderes del sector desde un punto de vista muy práctico, que es de lo que nosotros hemos vivido, por donde hemos transitado y emprender, tú como bien lo sabes, la palabra emprender es acción y solo se aprende haciendo cosas, entonces más te va orientado en eso, ¿no? Pero retomando un poco la pregunta inicial de cómo empecé yo en el sector, me voy a remontar hace muchos años, estando yo en el instituto. ¿Me vas a perdonar? Sigue. Vale, pues te decía, me remonto a los años de María Castaña casi. Qué exagerada. Bueno, ya estás ahora igual siendo tan mala. Cuando estaba en el instituto yo, bueno, soy la segunda hermana de 3 hermanos, de 2 hermanos y yo soy la única chica. Mis hermanos son todos matriculados de honor, yo era más despistada. Bueno, afortunadamente tenía a mi madre que siempre ha querido que yo fuera igual que mis hermanos y me ha dado mucho la lata con esto, pero siempre he sido más distraída, no he tenido tanto sobresaliente como las notas de mis hermanos ni nada. Y ya llegando a COU yo no tenía definido lo que quería ser ni nada, mis hermanos lo tenían súper claro, pero a mí cuando me preguntaban es que no tenía ganas, no tenía idea de lo que quería hacer, ¿no? Y hubo una profesora de biología que dio una clase en la cual nos explicaron el por qué vemos los colores, el mecanismo bioquímico que se produce dentro del ojo y por qué veíamos los colores. Y ahí se despertó una curiosidad en mí brutal de saber todos los por qué. Ya. Más que desde un punto de vista biomédico, más de la medicina, estamos hablando pues que ya hace tantos años que no había tantos posgrados, el sector no estaba tan definido como ahora, que hay muchos grados. Estábamos hablando que en esa época estaba pues química, bioquímica y biología, ¿no? Y yo hablando con esta profesora, pues me despertó la curiosidad y dije, ¿por qué no? Pues me aventuré y la verdad que tuve suerte. Hice la carrera entonces eran 5 años, yo la terminé en 4, el último año hice 2, porque me encantaba tanto que no es que yo sea una erudita, pero se me daba muy bien y pude terminar porque tenía claro el siguiente paso. Yo desde que entré en la facultad y hacía prácticas y me encantaba la ciencia, me envolvía a la ciencia, pero siempre he mirado a la ciencia desde el punto de vista de cómo trasladar la ciencia al mercado. Porque los científicos en España hay muy buenos científicos, hacemos muy buena ciencia, pero hay una barrera de transferir todo ese conocimiento bruto y transformarlo en un producto, un servicio en pro de la sociedad, de cómo se beneficia a la sociedad de estos hallazgos. Y siempre tuve claro en esa época que no era tan común como ahora y no se hablaba tanto de innovación, de transferencia, que yo me veía en mi coche con un portátil yendo de universidad en universidad viendo cómo podríamos tener esos proyectos y darle forma en un business plan. Y bueno, pues orienté mi carrera profesional en esa vía. La cosa es que terminé la carrera de biología, yo cuando le dije a mi padre que quería hacer biológica, me dijo mi padre, ¿biolo qué? En esa época. Entonces, cuando terminé la carrera, mi padre no me dejó casi opinar y dijo, mira, ya que te he dejado estudiar lo que quieras, ahora estaba el boom del medio ambiente, de las ISO para certificar las compañías. Tuve la suerte que me financió un máster aquí en Madrid en la Escuela de Negocio de Organización Industrial, la EOI, de gestión medioambiental. Me aburrió tremendamente. Es súper necesario, pero claro, yo... Sí, pero vienes de... Claro, yo estudiar el penacho de una fábrica y ver cómo puede contaminar menos, no era el perfil, no era algo que me apasionaba. Y la suerte que tuve es que justo cuando terminé la edición del máster, salió el primer máster en España de gestión de empresas biotecnológicas, ¿no? En la Escuela de Negocios Salite. Y yo le dije a mi padre, no hace falta que me lo pague, entiendo que no lo quieras pagar, pero yo tengo que hacerlo. Y me lo autofinancié con un crédito en el banco. El máster lo hacía por la mañana y por la tarde trabajaba de teleoperadora. Trabajé también de camarera en Madrid, trabajé vendiendo enciclopedias. Bueno, y pensaba qué trabajo podía incorporar yo a mi vida profesional que pudiera hacerme pues una mejor profesional. La parte comercial, aunque no lo parezca hoy en día, y muchos de los que me escuchen y me conocen dirán, ¿tú tímida? Pues sí, yo era muy tímida. Y me acuerdo que antes de ponerme a vender una enciclopedia tuve que hacer un curso de teatro impulsivo porque me da tremenda vergüenza poder... O sea, con eso estoy diciendo que el camino... O sea, tuvo muchas bifurcaciones porque no solo fue orientado a la ciencia, fue ir pensando en qué herramientas podían contribuir en hacer el profesional que yo me imaginaba. Que el tránsito de la vida te va llevando a todos estos derroteros, pero yo decía, bueno, yo tengo que saber vender, porque al final si yo voy a ayudar al científico a hacer un producto de lo que ellos hacen, al final tengo que tener un conocimiento básico. Y siempre he creído que en el ámbito comercial no es muy dispar vender un bolso, un florero o un proyecto científico, porque el espíritu del que compra es un impulso. La compra se hace, pues
el profesional científico que compra algo lo hace con el mismo espíritu y la misma decisión que compra otra cosa en su vida. O sea, el parámetro es igual, el proceso de venta es un procedimiento descrito que debe ser muy parecido en todos los ámbitos. De hecho, doy un grado en la Universidad Europea que trata justamente de esto, del marketing en biotecnología, ¿no? Que es también otro tema del que podríamos hablar. Pues bueno, empecé este máster y el proyecto final de máster era montar una empresa y monté un business plan. Uno de los miembros del jurado que elaboró que evaluó mi tesina fue Carmen Vela, que ha sido secretaria de Estado de Ciencia e Innovación y tenía su empresa que era Ingenasa en aquel entonces, y me propuso hacer las prácticas en la empresa. Una constante que se repite en toda mi trayectoria profesional es que yo no he dicho que no nunca, dentro de lo que yo creía que iba a proporcionarme conocimiento dentro de mi camino. No digo que no en el ámbito que se entienda. Que no me ha asustado nada, que si yo no he sabido de algo, yo he dicho sí y me he preparado. Y esto lo llevo porque en esta oportunidad que me dio Ingenasa, pues me pusieron 2 meses a hacer la política conciliadora de la compañía. Porque una compañía que el 80% éramos mujeres y queríamos hacer pues, de recursos humanos conciliadora de discriminación positiva y demás. Yo en mi vida había hecho esto. Justo en ese momento salió en el periódico, que en ese momento era el periódico físico de La Razón, una serie de libros de cómo gestionar recursos humanos y tal. Y yo compré ese periódico con este manual y bueno, hicimos una política en colaboración, obvio, con el Departamento de Recursos Humanos de la compañía, que hoy en día es el que sigue en la compañía. Luego estuve 2 meses codo a codo con ella en la dirección general. Aprendí muchísimo de una directora general y una profesional muy top del sector, es una de las primeras empresas biotecnológicas de España, con eso te lo digo todo. Y luego tuve acceso a 2 meses con el director comercial de la compañía, pues eso me dio la posibilidad de poder ver cómo se vendía realmente un producto, donde en esta empresa se fabricaba, o sea, se hacía el I+D, se fabricaba y se vendía el producto, con lo cual toda la cadena de valor la veía yo. Transcurridos estos 6 meses de mi tránsito en Ingenasa, Carmen Vela me dijo, mira, Lien, en este momento no hay un puesto definido para ti, si creas la necesidad, pues te podemos ofrecer la oportunidad. Pero qué pedazo de prácticas, ¿eh? Pues luego hay gente que está haciendo fotocopias. No sé. Yo tuve esa fortuna, mía, siempre lo digo luego para que mí. Y de hecho, una de las socias de Carmen Vela en este periodo en Ingenasa, hoy en día es mi socia en otro proyecto que estamos iniciando de inversión en proyectos biotecnológicos. Es una de mis socias actuales, o sea que el acompañamiento ha sido de una amistad desarrollada durante años, ¿no? Y entonces me lanzó ese reto Carmen Vela y justo salía un producto de laboratorio que era para analizar gluten en alimentos para celíacos. En ese momento, un alimento certificado apto para celíacos, estábamos hablando que ese certificado te lo ponían si el alimento tenía por debajo de 20 partes por millón. Era el límite al que podía acceder cualquier avance científico en ese momento y era con lo que se certificaba. Nosotros salimos al mercado con un producto que era capaz de certificar 1,5 partes por millón de alimentos. Pensaríais, obvio que el mercado te lo iba a comprar. Bueno, cuando tú propones algo tan disruptivo, tienes una barrera de adherencia al nuevo producto brutal. Claro. Primero porque nadie se atreve a tomar una decisión así como, comparándote con el gold estándar. Claro, hay cosas que no se pueden comparar simplemente porque los avances científicos son incomparables. Bueno, pues cogí el reto y eso me ofrecieron, al final lo haría medianamente bien, que me ofrecieron ser el product manager de esa línea de negocio que se lanzó para alimentos y para alérgenos en alimentos, y tuve la oportunidad de aprender muchísimo. Y luego de ahí fui a una empresa de distribución global, era instrumental y consumibles de laboratorio. Me parecía un reto profesional poder ya no tener la ciencia, porque la ciencia es muy holística, te atrapa, te enamora, pero luego tienes que tener también pues esa parte fría de salir al mercado y dejar el enamoramiento de la ciencia y venderlo, ¿no? Y esta segunda empresa me ofreció la posibilidad de enamorarme de un catálogo de referencias, que para mí en ese momento era lo menos holístico, y yo decía, ¿cómo me voy a enamorar de esto? Pues oye, desarrollé también un trabajo que me enseñó muchísimo, porque al final todos los productos tienes que hacerle un market fit, tienes que... Bueno, y eso también me proporcionó
acceso internacional, llevaba 4 marcas europeas, me facilitó el viajar muchísimo, salir fuera de los confines, tuve la oportunidad pues, de estar en muchos países, Estados Unidos, Corea, Japón, y ver cómo se comportan los productos, la ciencia y cómo el mercado accede a esa innovación, van ayudándote a tener una visión más global y poder ayudar mejor aquí en los proyectos nacionales, ¿no? que lideraba. Después de esa compañía fui a otra también muy biotecnológica, fui la directora comercial de una empresa de Sevilla, Biomedal, en la que estuve 8 años. Que fue un proyecto muy retador, aparte de porque teníamos que desarrollar una línea de producto nueva, porque mi casa estaba en Madrid y la empresa estaba en Sevilla, lo cual me obligó a estar toda la semana mínimo 2 días en Sevilla, que las que somos madres sabemos lo difícil de conciliar esto. Posiblemente es la etapa más agridulce de mi vida, porque desarrollé muchas habilidades, las tan famosas ahora soft skills, que son tan necesarias, pero tuve que prescindir de momentos, el primer diente que se le cayó a mi hija porque estaba en Japón. ¿Sabes? Que ahí hay un paralelismo de 2 vidas, una gratamente conciliadora con lo que yo iba buscando profesionalmente y otra pues no tan conciliadora. Yo eso lo pienso ahora. En el momento no lo sentía, porque sentía que lo que tenía que hacer, pero ahora tengo a veces reflexiones así, digo, veo a mi hija ahora con 18 años, ella nunca me echa nada en cara, pero a veces veo que ella huye de todo lo que soy, y digo, igual lo hace porque me echa todo en falta, que odia todo lo que representa lo que he hecho, ¿no? Que a veces tengo esa dicotomía. Bueno, yo creo que eso también es un poco una cosa muy negativa que tenemos las mujeres / madres, y es que nunca nos sentimos satisfechas con nada de lo que estamos haciendo como madres. El otro día lo hablaba con unas amigas, que al final ellas son pues, es madre, en casa, ¿sabes? Está dedicada a los hijos, y al final aún así tenía ese sentimiento de culpabilidad, de no es suficiente, y digo, es que da igual, yo creo que la circunstancia que tengas, esto es una cosa de las madres, no sé por qué nos fustigamos de esa manera, de que nunca lo estamos haciendo lo suficientemente bien, nunca le estamos dedicando lo suficientemente tiempo, ni energía, ni atención, ni... Hay un nivel de autoexigencia como madre que yo creo que es como imposible llegar a cumplirlo. Totalmente. Yo me acuerdo de una amiga que tenía, porque desgraciadamente falleció, que estaba en una gran corporate, me decía ella, cuando me veía así más débil en esta época, me decía, mira, Elena, yo siempre pienso lo mismo, es mejor darle a los hijos momentos de calidad que de cantidad. Sí. Porque luego cuando tenía la oportunidad me escapaba de una reunión, siempre mi hija era la última que recogía de la guardería, o era la única madre que no llevaba las botellitas de agua al paquete de Clean al parque, se me olvidaba. Me represento. Y me sentía fatal porque las madres tenían en el bolso de todo, yo no tenía nada, solo un boli y una agenda. Y un microchip. Pero yo siempre había una frutería o había un supermercado cerca para... Sí. Y me decía eso, y es verdad, yo veía en el parque muchas madres que recogían a los hijos y tal, y prácticamente no atendían a los hijos, pues no son la mayoría, pero o yo me aliviaba así, ¿no? Sí. Yo si iba al parque estaba jugando con ella, yo he estado de horas jugando a las Barbie con mi hija, que a ella le da pena tirarlas porque yo me tiraba al suelo de viernes a domingo jugando a las Barbie, o sea, te quiero decir, pero ahora que lo pienso, había un paralelismo ahí. Cuando yo cogía un avión, de hecho te diré que hoy en día sigo viajando, no con la misma intensidad, pero odio hacer maletas. Pero incluso para irme de vacaciones. Porque la has cogido como esa sensibilidad negativa. Era maletas de una semana mínimo, y sí. Y te dirá que cada vez que me enfrento a poder irme de vacaciones, muchas veces le digo a mi hija, mete lo que sé que ya compraremos lo que nos falte, porque es que enfrentarme al esquema de la maleta... Sí, porque te trae a ese pensamiento de... No sé, porque ahora ya estaría rondando una edad en la que ahora soy más reflexiva. Sí. Y ahora, pues eso, por lo que te decía antes, pues... Pero yo como hija de madre muy, muy trabajadora, que mi madre también me ha hecho esas reflexiones alguna vez en la vida. Yo, bueno, pues gracias a mis padres, yo viví en Canadá durante 2 años, y la familia de acogida que tenía allí, la madre era, bueno, aparte de que la mujer estaba jubilada un montón de tiempo, pues nos llevaba a hacer arreglos florales, ahora vámonos de viaje a no sé qué, vámonos de tiendas, o sea, era como... La madre que nunca había tenido, ¿no? Yo se lo contaba a mi madre, pero no por reproche, sino, oye, pues mira, pues nos hemos ido, que ahora viene la Navidad, vamos a hacer unos arreglos florales, y lo hemos hecho más guay y tal, no sé qué, no, yo se lo contaba a mi madre y me decía,
la madre que nunca has tenido. Y yo me acuerdo que le decía, mamá, nunca he tenido esa sensación. O sea, al final es verdad que has trabajado muchísimo, pero cuando estabas. Yo no tenía la sensación de mi madre me había abandonado, mi madre no estaba, o pues no estaba todas las horas del día, es verdad, pero al final en los momentos importantes ha estado y hemos tenido nuestros momentos y hemos tenido nuestros viajes y ha ido a los bailes de fin de curso y ¿sabes? O sea, que sí que ha estado y cuando yo he necesitado algo, vamos, si hay alguien al que sé que puedo llamar y en 0, la tengo aquí, es mi madre y Dios Eso, quiera por que me dure supuesto. muchos años. Por O sea, que supuesto. al final yo como hija de madre muy trabajadora te digo que... No sé, ahora mi hija me dice, ¿no tienes que viajar? ¿Cuándo te vas? Ahora ella está deseando que me vaya. Sí, sí, eso es así. Pero bueno, yo qué sé, por sacar una reflexión, pues lo te decía que, no sé, últimamente no sé si es que estoy llegando ya a una edad, pues eso, pues me toca más pensar. Y eso me lleva también, pues bueno, después de Biomedal, estuve en otra empresa, Nano Immunotech, que hacíamos también microchip, me fui orientando más al mundo de la biotecnología, pero de nuevas tecnologías. Vale, Mucho en la nanotecnología, nuevos dispositivos, vale. que también son parte integrante de los desarrollos biofarmacéuticos, porque al final si no hay tecnología no se pueden desarrollar nuevas moléculas y que aprendí muchísimo. La última empresa antes de Pinnacle Biopartners, que es en la que estoy ahora, fue de eso que es lo que te decía antes, ¿no? Microchip de silicio para... Es como un microscopio dentro de la célula y eso pues tuve casi ¿Pero la 6 célula dentro de un cuerpo o la célula en y nosotros en lo que estábamos en la primera fase de desarrollo, laboratorio? claro, era Vale, o sea, para hacer cultivos celulares, investigar vale, las células, diferentes vale, tipos de celulares, vale, pero en un futuro se podría trasladar a vale, animales, o sea, para hacer un seguimiento de distribución de fármacos y demás. vale. Y todo esto al final, pues, me ha llevado a decir, bueno, pues que ahora tengo ganas de dar. O sea, no lo monto desde una perspectiva ya pues eso, de meramente rentabilidad y empresaria, que obvio que también persigo eso, no te voy a engañar, porque al final uno trabaja para tener unos objetivos, pero tengo una necesidad de dar, de poner en pro del ecosistema por el que tanto he trabajado y del que tanto estoy enamorada, porque soy una enamorada del sector biotecnológico. Todo este conocimiento que he aprendido y todo el networking que tengo, que todos están muy unidos a la causa de Pinnacle Biopartners, de ayudar a las compañías, a los proyectos y hacerlos nuestros y ayudarles de todas las perspectivas del proyecto, ¿no? Y tanto es así que, bueno, que a raíz de ver proyectos y de tener los clientes, he visto que, lo sabía desde como emprendedora, pero Sí, ahora lo he constatado con mayor precisión. Todos los proyectos al final, una de las barreras más importantes que tenemos es la búsqueda de financiación. Ahí llega un momento del proyecto que necesitas buscar capital privado que claro. te ayude a financiar y hay que saber vender la idea, porque el capital privado no está profesionalizado en el sector y es neófito. Ya, ¿Sabes? Una cosa que tiene bueno, si es que tiene algo bueno la COVID-19, es que la ciencia ha sido más transferible y los conocimientos. Ahora todo el mundo habla de PCR, de anticuerpos, cuanto antes era impensable. ya. Pero aún así nos queda mucho camino. Entonces, hacer la ciencia entendible para neófitos y que el poder enamorar y que el inversor sepa que está invirtiendo en algo rentable, pero además es una inversión con propósito. Ya. Que al final, pues no sé, a todo el mundo nos gusta dejar un legado, Sí. ¿no? Poner una pica en algo que pueda cambiar el mundo desde alguna perspectiva. Entonces, con dos socios hemos montado Bionido Capital. Bionido porque lo que hacemos es acompañar el proyecto. Nuestros clientes son los inversores. Vale. Nosotros confabulamos un deal flow de empresas que previamente nosotros estudiamos y hacemos el deal flow tanto financiero como científico, técnico, como de mercado. Y lo que le ofrecemos a la invertida es ese acompañamiento estratégico y experto Vale. que le permita cumplir los hitos por los cuales el inversor ha entrado con un capital, ¿no? Y incrementando la valoración de las compañías. Porque nuestras compañías tienen una primera franja que es la tecnológica, demostrar que la tecnología o el producto pivota y se valida. Otra, la regulatoria, que todo se transita con su regulatoria pertinente, y otro, el mercado, el acceso al mercado. Entonces, cada hito que se va cubriendo es un incremento de valoración de las compañías. Ya. Y ahí es lo que intentamos hacer el match, como ahora todo el mundo conoce por el Tinder, el match perfecto para hacer entender el proyecto, ¿no? Y luego un tercer proyecto que estamos lanzando y del que estamos súper ilusionadas es una clínica de medicina de precisión, medicina funcional. Vale. Es una vertical de la medicina, es
los profesionales son médicos internistas, pero esto es un certificado que solo lo otorga hoy por hoy, se otorga en Estados Unidos por la Universidad de Cleveland, y es una medicina funcional integrativa que evalúa todo lo que influye en la salud de una persona, tanto a nivel genético, a nivel hormonal, a nivel de microbiota, y al final el médico se convierte como el CEO de tu salud, ¿no? ¡Qué maravilla! Lo que se busca es la raíz del problema. El paciente viene pues igual tú puedes ir a la doctora diciendo, pues mira, es que yo llevo sin dormir unos días, tal. La doctora, pues a través de una metodología y un algoritmo que estamos generando para instaurar el método Erisoma, pues va haciendo un funnel del paciente y al final un acompañamiento, y la doctora ya lleva 20 años de profesión. Nosotros estamos aquí solo en el equipo de gestión y poder profesionalizar todo esto y hacer el entorno todo de digitalización para proteger el conocimiento de la doctora y escalarlo, ¿no? Pues si necesitáis algún conejillo de India. Es que yo siempre he pensado, porque yo tuve de joven, tuve acné, y entonces a raíz del antibiótico y no sé qué, empecé a tener un montón de problemas. Y me costó muchísimo dar con un médico que detectara lo que era, hasta el punto que no, o sea, me sentaba todo mal, la comida, fatal. Y me acuerdo que llegué a un médico que me dijo, es que el cuerpo es un todo. Y estamos como obsesionados en mirarlo de manera específica. Vale, te duele aquí, pues será esto. Y a lo mejor no pensamos que eso tiene que ver porque tienes un problema hormonal lo que sea, ¿sabes? Yo no me sé explicar porque en estos términos no controlo. Sí. Pero es verdad que hay tantas especialidades específicas de los órganos, de no sé qué, que no vemos el cuerpo como un todo. Y yo siempre lo he pensado, digo, ¿cómo no hay nada con todo lo que ha evolucionado que a ti te puedan hacer como un boom? Hay una tendencia brutal de medicina de precisión, pero está muy focalizada en longevidad, en el tema de mujer y menopausia, ahora me sale, bueno, el periodo andropausia también que tienen los hombres, bueno, y lo que esta medicina al final es un todo, al final el tema hormonal influye en todo. Sí. El tema de la microbiota, porque yo he sido también paciente de la doctora y yo puedo testificar que yo también tuve, pues eso es lo mismo, digestiones pesadas, y vas al médico y todo el mundo, no, es que ya estás entrando en perimenopausia. Odio esa palabra. Es que ya todo lo que me pasa en mi vida es eso. Cuando voy a pedir un crédito al banco también me lo vale. Entonces, que estás ahora ya no. Oye, que me llamo Elena, que soy persona antes de entrar en este periodo. Sí. Entonces, pues un poco, yo creo que necesitamos una atención más personalizada. Sí. Al final, pasamos por la vida rápidamente en todos los aspectos importantes de lo que conforma nuestra vida real, incluso en la visita del médico, que es que el médico, incluso aunque sea en medicina privada, es que tiene 10 minutos escasos para atenderte. Te van despachando. Entonces, al final, esta medicina es que la primera consulta, te digo que estaban con los pacientes hora y media. Al final es hacer un árbol de todo lo que está pasando en tu vida, además de... Claro. Tú puedes venir con una dolencia, con algo, pero a lo mejor pasan otras cosas, no sé. Sí. A mí me parece este proyecto muy chulo y estamos súper ilusionadas con el proyecto. Y te diría que ya no me voy a meter nada más, pero Qué guay. No sé si lo voy a cumplir, porque es que al final esto te van volviendo y te van proponiendo cosas, y sí creo que puedo aportar, eso sí. Lo que sí ya no hago, que hacía antes, ya sé decir que no, porque al final tengo que dirigir los esfuerzos donde sé que voy a incrementar el valor, ¿no?, de las cosas que hago. Ir seleccionando. Sí, a lo mejor en esa primera fase de tu carrera profesional era necesario para ir incrementando pues tu experiencia, tu expertise, tu saber hacer, y ahora ya hay que focalizar. Pero me parece una gran labor la que haces de conectar al final esas investigaciones con una materialización de las mismas en dar a la sociedad, porque es verdad que es lo que has dicho, al final los científicos pues están focalizados en esa investigación, pero luego materializar eso a un producto, a un servicio, tiene que ser complejo, y hacen falta pues personas que entiendan del mundo científico y luego también del mundo ya no real, pero sino pues de la sociedad, cómo evoluciona y cómo para venderlo, para implantarlo, instaurarlo. No, porque al final, mira, es que me gusta mucho reflexionar sobre esto, porque al final nosotros estamos súper acostumbrados
a ir a la farmacia y pedir una caja de ibuprofeno o pedir una caja de Monurol si tiene cistitis. O sea, hay un montón de soluciones que radican en estudios científicos y que esos estudios científicos empezó con alguien en un laboratorio, empezó a investigar con algo, ¿no? Eso necesita financiación. Sí. Al final, desde que un desarrollo empieza a desarrollarse hasta que sale al mercado son 20 años de mínimo. Claro. Y inversiones de billones de dólares estamos hablando, ¿no? Entonces, al final hay que ser consciente que hace falta acompañar esos proyectos si queremos más soluciones. Claro. Porque al final no podemos ser reactivos en lo que a materia de salud se refiere, porque no podemos poner el parche cuando ya tenemos el problema. O sea, deberíamos de esto, cuando te hablaba antes que me adelantaba, te hablaba de ecosistemas que funcionan como el de Boston, en el estado de Massachusetts llevan años sabiendo que la salud es lo primero. Es verdad que no lo hacen desde el punto de vista que decimos, mira qué monos son que piensan en el bienestar del ciudadano, lo piensan en el ahorro para las aseguradoras y su sistema sanitario. Pero bueno, es un porqué, ¿no? Sí. Pero allí todo el mundo sabe que el ecosistema funciona porque, y lo dicen ellos en Kendall Square, tú puedes ir andando desde el centro de investigación a la universidad, al inversor y a la farma. O sea, estás a golpe de pie andando. Claro. El entorno es colaborativo. Claro. Tú vas a la farma y la farma se presta a ayudarte. Tú aquí vas a una farma y tienes que demostrar casi, es peor que pedir una hipoteca. Ya. O sea, ¿qué te quiero decir? Que hay muy poca todavía accesibilidad. Y eso que ahora te tengo que decir que estamos en un momento muy, muy bonito porque las grandes farmas aquí en España están abriendo programas de Open Innovation y están abriendo las puertas a que startups puedan ayudarles a presentar proyectos y ellos no tengan que investigar desde el cero absoluto, sino que haya una simbiosis entre estas empresas que saben hacer muy bien lo que saben hacer en estas fases primeras y la farma que sabe hacer muy bien lo que es darle forma y buscar bien el asset o bueno, la indicación para la molécula, bueno, que se vaya creando esa cadena de valor que al final se beneficie de la sociedad, porque yo creo que todo el mundo, o sea, nuestra carrera, nuestra profesión está muy, muy unida, todo el mundo que se mete a estudiar estas carreras porque siente esa necesidad de buscar en la ciencia muchos porqués de los problemas que existen, ¿no? Sí, cuando empiezas por el porqué, luego también a lo mejor creo que continúas con el vamos a solucionarlo. Claro, ¿no? Y todo el mundo tiene esto por qué espíritu. vamos a solucionarlo. Y en España están cambiando mucho las cosas. Desde que empecé yo, que te contaba todo esto, ahora, mira, cuando yo empecé, en los centros de investigación de la universidad no se premiaba el patentar, se premiaba el publicar. Hoy en día también, ¿eh? Un científico es más valorado por el número de publicaciones que tiene que por el número de patentes, pero se está premiando patentar. ¿Y por qué digo esto? Porque para que algo que sale del laboratorio tenga valor en el mercado tiene que estar patentado. Claro. Entonces, si tú vas valorizando a un investigador por el número de publicaciones, el investigador que va a hacer publicar antes que patentar. Entonces, el valor como país lo estamos perdiendo porque un intangible son el número de patentes que tenemos, porque cuantas más patentes que tenemos, más posibilidades de generar empresas. Claro. Eso es una reflexión que creo que es máxima desde que alguien tiene una idea en el laboratorio, pensar primero, muy importante, ¿qué problema voy a solucionar? ¿Cómo duele el problema que voy a solucionar? Porque hay muchos problemas que no duelen tanto y te empiezas a desarrollar un proyecto y a lo mejor el mercado no está ni preparado o no quiere buscar esa solución porque con lo que existe lo está solucionando. Claro. Entonces, y luego validarlo antes de patentar, porque validarlo en la pollata de laboratorio que funciona y que tiene lógica, porque para qué vas a patentar algo que se va a quedar en un cajón. O sea, yo creo que se está profesionalizando muchos escalones de la escalera que llegan al éxito de estas compañías o de estas ideas revolucionarias que están en el laboratorio. Me parece también un sector complejo por el hecho de que siempre que asociamos salud o sí, cualquier tema que venga con la evolución a la salud y tal, parece que comercializarlo o meterlo un poco en esta rueda capitalista, como si les sacara del objetivo real que tiene ¿no? de base, el inicio. Entonces creo que la labor que haces, si ya me parecía compleja de por sí, ahora que me la has contado me parece más compleja aún, porque al final claro, no dejas de estar trabajando con algo que va a dar a la sociedad, pero que no podemos perder ese foco de estamos aportando a la sociedad, pero sin pasarnos a que se convierta en algo de venta
que aunque sí es necesario porque necesitamos financiación y al final las empresas son las que dan a, ¿no? Pero la línea es ahí tan fina. Es una línea que no se explica bien a la sociedad y que siempre queda pues dividido el pensamiento, unos que hablan de que se quieren enriquecer y otros que conocen más el sector y que hablan de que el problema del acceso a estos fármacos ya no es tanto de las farmas como también del acceso al mercado, de las políticas de los gobiernos. Claro. Porque al final no me quiero meter en un terreno... Bueno, pues si no... No, pero al final cada enfermedad tiene un número epidemiológico de personas que padecen la enfermedad y eso Vale. hace que incremente el interés o la necesidad Vale. de un fármaco frente a otro, versus que la enfermedad se cronifique y la calidad de vida que tienen los pacientes de esa enfermedad. Todos esos indicadores van confabulando una tabla de economics que se llaman, Vale. y eso te van ayudando a hacer un business plan solo de esa indicación para esos pacientes. Vale. Y con ese informe tú vas a cada gobierno de cada país a vender tu solución. Claro. Y ver cómo puede encajar con los presupuestos. Claro. O sea, que te quiero decir que esta negociación no solo le dice la farma, voy a sacar el fármaco a ese precio, Ya. sino que hay una negociación más allá también de la farma. Y luego también te digo, es un proyecto que financia una farma durante 20, 25 Claro. años a pulmón, que al final, y las patentes tienen una vida de entre 15 y 20 años Claro. en la que puedes explotar de manera exclusiva. Tú Sí, eres empresaria. hay que recuperar, claro. Claro, si no... Recupera 20 años de Yo prefiero que las farmas investigación. sigan viendo rentable desarrollar fármacos para tener fármacos cuando los necesite. Claro, Como ciudadana, como individuo de este mundo, no sé. claro. Que sí, que todo se puede mejorar, obvio. No, sí, sí. Lo único que Pero veía hay que es ser crítico con todas las partes. la complejidad de... Es muy complejo, muy. La complejidad de comunicar esa línea sin rozar. Es un tema complejo el tuyo, la Es muy verdad. complejo, pero bueno, también es bonito y poder ir resolviendo este tipo de nudos es aún más retador y yo creo que aporta muchísimo más bienestar. No sé, a mí, en cada paso que yo he dado en la carrera profesional que he desarrollado, cada barrera que me he encontrado ha sido una oportunidad. Y yo cuando he tenido el proyecto claro y he dicho adelante, no me he visto en el proyecto en el ahora de tengo que solucionar esto, sino he tenido claro dónde quiero llevar el proyecto y al final si miras más allí que aquí, va saliendo las cosas. Pero al final los problemas cotidianos, que hoy justamente he publicado un post que a mí me gusta mucho porque al final es más el universo de cosas que crees que te van a pasar Sí. que las que de verdad te suceden. Sí. Entonces, si miras en lo pequeño, te vas a centrar en lo pequeño y vas a ser pequeño, pero si tú dices, oye, mira, cuando salió el proyecto de Iforcell, que es el proyecto de los microchips, yo tenía acceso a directores generales de corporates grandes y yo me comparaba con ellos, me decían, pero claro, yo era muy pequeña. Estamos hablando que el proyecto empezamos, mi socio y yo, con una red de inversores, pero nos confinaron en ese momento. Ya. Pero yo me fui a los congresos online y hablaba de y decían, pero claro, para llegar a eso, y yo decía, pero bueno, todas las empresas vuestras han empezado, o sea, por poner un ejemplo, Claro. la empresa multinacional Promea, que son pioneros en vender reactivos de biología molecular, el director general y dueño de la compañía hace 25 o 30 años empezó con una moto y una nevera de playa llevando sus enzimas del laboratorio a los diferentes laboratorios vendiéndolo. Ya. O sea, y ha creado ahora una corporación que está Claro. en todo el mundo. Te quiero decir, es conforme. O sea, tu sueño será tan grande como ambicioso seas en conseguirlo y Sí. como creas en ello al final. Sí, sí, pero... Lo que difiere un sueño de un plan es, o sea, de un sueño de una realidad es planificar el sueño y Claro. ponerle objetivos KPI y evaluándolo y llevándolo hasta que sea una realidad, ¿no? Claro, lo que pasa que a veces en la sociedad valoramos un poco pues por eso, por la meritocracia, ¿no? Por el camino que llevas, por el... Yo esto lo viví cuando emprendí, yo vengo del mundo empresarial, tengo una empresa con mi marido, pero venimos pues de bagaje, de familia, ya con un nombre. Y luego también trabajé, antes de montar esta empresa, en la empresa de mi padre, igual, pues un nombre, yo tocaba las puertas, oye, pues soy Teresa Gala de tal. Ah, sí, sí, adelante, tal, no sé qué. Y cuando decido lanzar la marca Gala, que lo llevaba pensando toda la vida, claro, yo venía de
y mis experiencias anteriores de manera profesional, a donde yo llamaba, pues como venía de una empresa con mucha trayectoria y tal, me abrían la puerta, encantada, adelante, siéntate, una atención maravillosa, tal. Y ahora aquí llamaba y era como, ¿quién es? Pues soy Teresa Gala, de la marca Gala. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué quieres? O sea, ni me abrían la puerta y era como ese choque que yo no había experimentado. Claro, también tienes que venderlo hasta que lo estás consiguiendo, porque tienes que conseguir que esa gente quiera dedicar su tiempo y su energía de atenderte, de producirte, y yo decía, a ver, que vengo con dinero legal, que yo os voy a pagar y es un proyecto, que esto lo vamos a sacar adelante. Pero es verdad que muchas veces miramos al bagaje que tienes. Yo cuando trabajaba en la empresa familiar, me acuerdo que a veces pues analizábamos ventas y tal, y alguna persona decía, no, pero es que este no compra nada. Digo, pero es que tenemos clientes que hace 20 años fabricaban 2 sillas y ahora pues tienen una empresa. Entonces, ¿por qué no vamos a atenderlos? ¿Sabes? Hay que atender, o sea, se atiende igual que te compra un metro de tela que el que te compra 300 o 3.000 o 30.000. O sea, Totalmente de acuerdo. es el mismo valor de cliente porque no sabes. Yo no tengo por qué dar una mejor atención, porque además se puede caer el grande como que se puede caer el pequeño. Y hoy el grande está aquí y mañana te está tocando al timbre que quiere 2 metros de tela otra vez. Entonces, no siempre somos los resultados que venimos consiguiendo, y más cuando haces un proyecto de cero y empiezas de cero. Es verdad que me ha gustado mucho lo que has dicho de que cuando empezaste que te comparabas con estos directivos, ¿no? Y yo creo que también al final tu sector, como tenéis que mirar a largo plazo obligatoriamente, porque incluso habrán científicos que empiezan proyectos y que no los terminan, porque se acaba su vida antes. Difícil, que no hay proyectos que empiezan proyectos y o que se acaba el proyecto, ¿no? Y que no dan resultados. La biología tiene eso, que o sea, tú cuando a lo mejor haces una silla sabes de qué parte es lo que vas a conseguir, pero tú cuando empiezas a testar una molécula en una célula no sabes cómo se va a comportar. Tú tienes una hipótesis y luego te pones y a lo mejor sale, que no sale, que lo que pensabas que... Claro, entonces yo creo que os da, eso es muy bonito porque os da como ese punto de no pasa nada. ¿Sabes? Un poco, bueno, carpe diem, ¿sabes? Sí, resiliencia absoluta. O sea, bueno, pues seguimos por este camino que no, pues cambiamos de dirección. Y un poco lo que has dicho, de mirar a más largo placista, no tanto aquí, que a veces en el mundo de la empresa y en la vida personal a mí me pasa mucho me he puesto este objetivo en este plazo y lo tengo que conseguir, y si no lo consigo, entonces qué mal, porque... Y es como, bueno, es que a veces oye, te has puesto, ¿sabes que vas a ir a Francia andando? Bueno, pues empieza a andar. Que hoy no duermo aquí, que duermo allí, pues bueno, pues ya llegaré y... Totalmente, pero bueno, también... Eso es algo bonito que os da vuestro sector. Sí, sí, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo y coincido prácticamente en todo lo que has dicho, porque se puede acoplar directamente al sector que represento ahora aquí en esta tertulia, pero te diría también más que tenemos también un gran reto con los jóvenes que vienen apuntando. Tienen mucha formación, unos perfiles profesionales increíbles que en nuestra época, por lo menos en la mía, no estaban tan definidos, pero estamos enfrente de una problemática que está tan definido profesionalmente, o sea, preprofesionalmente, que las empresas no estamos preparadas para tener tan definidos esos roles. Claro. Entonces tenemos ahora esa brecha de no frustrar a nuestros jóvenes con esos currículum tan brillantes versus que también, bueno, pues todo lo que te he contado yo, que de cómo empecé ahorita, ahora el joven nace y empieza ya quiere empezar en un nivel que con esa especialización no puede tener. Claro. No sé, hay una cosa que estamos viendo cómo trabajarla para que la frustración del joven no sea la que puede ser, por lo que te decía, pero también que las empresas podamos tener pues esa capacidad de vale, tú puedes tener ese currículum, pero en las empresas de estas características tienes que moldear aún más. Bueno, que no tienes experiencia, claro. Es que, a ver, yo en mi generación se ha implantado mucho el estudiar, el especializarte, el formarte, y yo siempre he sentido muchísima presión con eso porque decía, no sé nada, porque no he hecho nada. O sea, vale, yo estudié en la Europea, hice Derecho y ADE, y claro, yo quería terminar la carrera y ponerme a trabajar. Es verdad que como vengo de familia empresaria, pues al final yo he trabajado tanto en el despacho de mi madre como en la empresa de mi padre. Entonces, yo habían cosas que ya sabía que no quería. O sea, mi madre es procurador
Y yo, a pesar de estudiar Derecho y Administración de Empresas, yo sabía que a eso no me quería dedicar, porque ya había estado allí. Entonces, yo ya tenía ese bagaje de decir, oye, pues... Ya tengo un no. Sí, ya tengo un no. O sea, Pero yo por aquí esto no me encanta, porque ya lo he practicado. Y sin embargo, la carrera de Derecho me encantó. O sea, yo seguiría siendo estudiante de Derecho, me encantó, me apasionó, me encanta leer leyes, me encanta leer sentencias, me encanta. Pero a la práctica no. No tengo el perfil emocional para gestionar, no tengo esa capacidad para gestionar y sin embargo me encanta estudiarlo. Y si lo hubiera basado todo en la carrera, a lo mejor estaría en una carrera frustrada de manera profesional ahora mismo. Y sin embargo, el mundo de la empresa sí sabía que me gustaba porque también pues, había trabajado en la empresa, había hecho viajes comerciales con mi padre, había estado y ya sabía un poco cómo se movía el tema. Sin embargo, cuando acabé Derecho, me acuerdo que yo quería el título porque quería trabajar. Y yo no sabía que al haber hecho un doble grado me tenía que esperar a los 6 años y hablé con el jefe, bueno, no sé, de estudiantes, lo que sea, y le dije, oye, no, el último, en cuarto, tenemos que hacer lo que sea, yo necesito el título y ya luego terminaré los 2 años trabajando porque yo quería trabajar. Y cuando empecé a trabajar... Dije, no, me vuelvo a estudiar. No, que va, me encantó, ¿no? Ya nunca, o sea, he seguido estudiando porque no paro, o sea, yo soy una friki de leer y de libros y de formarme y de cursos. Mis hermanos siempre me dicen, ¿hay algún curso que te falta por hacer? Pues sí, un montón. Ahora con todo de la IA. Claro, digo, o sea, sí, encima evoluciona todo a tanta velocidad que siempre siento que voy por detrás, o sea, no me da tiempo. Y me acuerdo que en la entrevista de Recursos Humanos me decía la entrevistadora, ¿pero tú por qué quieres trabajar? Digo, porque quiero empezar a trabajar. Dice, pero, hombre, pues termina el segundo grado, te sacas un posgrado. Digo, ¿pero un posgrado de qué? Si es que yo no sé si me quiero dedicar a lo financiero, a la producción, si quiero hacer una ingeniería de producción para... O sea, yo no sé realmente si me quiero dedicar a las ventas. Sí, o sea, yo he hecho aquí 2 carreras que me han encantado. Pues sí, más o menos sabía que quería hacer mi proyecto empresarial, pero sabía que necesitaba formarme antes. Entonces estamos como muy metidos en te tienes que formar y sacarte tus... Si no lo sabes. O sea, con 20 años, hasta que tú no empiezas a andar y empiezas a ver, hay cosas que en teoría y en papel son muy bonitas, pero luego te pones y dices, joder, yo 8, 12 horas o 14 con esto, me muero. O sea, infeliz total, no lo quiero. En otros países ya se hacen prácticas en empresas mucho antes de coger especialidad. Y fíjate, al hilo de lo que dices, yo también reflexiono mucho que se le obliga a un estudiante de la ESO a decidir su futuro, si ciencia, la ESO, ciencia o sociales o y digo, si el pobre está más perdido, está más ocupado en los granos que le salen que en otra cosa. Yo eso no lo entiendo. Cómo se le obliga. Y luego no puede retroceder. O sea, me parece... Mira, fíjate, en Boston, la Universidad de Boston, y la de Harvard y la de MIT y eso, dan la posibilidad, tú puedes decir que vas a estudiar biología, pero tienes que, pues imagínate, 3 troncales que tienes que hacer, pero te puedes matricular de cualquier asignatura de otra carrera. De tal manera que salen unos perfiles, salen unos biólogos con conocimiento de derecho, o sea, que me parece algo increíblemente adaptable a cualquier... Es que me encantaría que aquí dieran esa posibilidad, porque... Ahora es cierto que existen pues ahora en ISDE hay una especialización de abogados con especialización en ciencia, tal, pero no llega a ser lo mismo que estar, ¿sabes?, estudiando algo científico y que vayas teniendo ese conocimiento y vayas siendo verticales de la transversal que vas haciendo. O sea, me parece algo súper interesante que pudiéramos acoplar aquí, pero tamaño en luz, porque si el chaval en la ESO tiene que decir ya... Es que es una presión. Yo muchas amigas tengo que hicieron unas carreras y cuando empezaron a trabajar y entonces te sacaron otra. Trabajando, ¿sabes? Es decir, es que me equivoqué de rumbo, no tenía claro qué hacer, esta amiga hizo eso y dije, pues venga, pues yo también. 4 años tirados a la basura. Bueno, tirados. Yo creo que no se tira nada, pero sí es verdad que tiene la sensación de decir, joder, que ya no... Pero fíjate, al hilo del nombre del podcast, por ser algo inspirador y motivacional, yo creo que lo más importante es que uno haga lo que le gusta. O sea, y en mi época había mucho de que los padres te aconsejaban que hicieras cosas donde te pudieras asegurar un futuro. ¿No? Entonces, tú, con la trayectoria tuya dices, es que nada te asegura un futuro. Pero además, y vuelvo a incidir en el tema de la COVID-19, porque de verdad a mí me ha hecho mucho reflexionar este periodo que estuvimos todos
pues eso, pues sin poder sociabilizar y tuvimos la oportunidad, pues, yo es que soy muy positiva en todo, algo, Sí. pues mira, para mí fue positivo porque tuve la fortuna, yo mandé a mi hija un año a Irlanda y al año siguiente nos confinaron con 13 años mi hija y digo, jolín, pues es que en la vida voy a tener la oportunidad de estar 24 horas con mi hija. Claro. Porque de esa se piran. Y digo, por fin, a mí Claro. me vino genial, pero bueno, reflexioné sobre todo aspectos sociológicos de la conducta humana y yo dije, joder, ahora que hemos tenido que enfrentarnos a un trabajo diario, tú con el ordenador, sin tus compañeros, sin el entorno, donde te has dado cuenta que el trabajo es lo que es, Sí. lo bonito o lo feo, pero lo que Sí. es, lo que tú has decidido. Yo creo que hemos enfocado y hemos enfatizado más la necesidad de tener ganas de ir a trabajar, de elegir bien dónde trabajar y de que tú te sientas valorado y creas y que además estés convencido que generas valor allí donde trabajas. O sea, que no sea solo una fuente de ingresos. Sí. Y eso va muy unido también a la cosa de que para retener al talento, no me gusta utilizar la palabra retener porque parece que estás reteniendo, Sí. pero para que no se te vaya el talento que formas en la empresa y eso, ya no lo ganas con salarios únicamente. Hay otras consonantes que son muy importantes. Sí. Y tiene que ver mucho pues desarrollar una carrera profesional donde se vean implicados, donde vaya viendo el crecimiento de la empresa y el suyo, donde formen parte de una comunidad o un equipo. Todo el tema de los valores, la cultura, hoy en día es más importante que nunca porque la gente necesita identificarse Sí. con los proyectos, porque al final, ¿dónde pasas más tiempo de tu vida? En el trabajo. Pues si tú La mayor vas al parte de tu trabajo vida. y lo que haces cuando te tomas una caña con los amigos, vaya mierda, mi Vaya jefe. mierda. Entonces es que tú estás viviendo, eres como un ratón en la rueda, así Sí. corriendo, y es una rueda que no te vas a poder salir porque tienes que pagar el coche de casa. Yo eso se Claro. lo digo mucho a los alumnos, decidir bien, o sea, pensad que donde queráis ir desarrollando la carrera es donde nos va a permitir, pues al final, tener un bienestar social, familiar, que es muy importante. Sí. Es base de tu satisfacción. A mí me encanta ¿Dónde- cuando estamos dónde en te- reuniones familiares y me preguntan Sí. qué hago. Es que me gusta hablar y veo que la gente, pues los ojos le brillan porque al final uno Claro. es capaz de transmitir la ilusión, Porque te apasiona. ¿sabes? Porque para mí es muy importante y al final lo que decía al principio, al final estoy tanto tiempo metida, sumergida en mi trabajo que pena de mí si al final... Que por lo menos O disfrutes. sea, me tiraría al lorazepam, a todos los panes que existen, o al vino, a hacer el trabajo, por darle sentido a mi vida, aunque fuera un sentido Claro. abstracto. Claro. Bueno, más abstracto que la ciencia. Pero no sé, me parece Sí, súper importante eso. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, me ha encantado escuchar tu historia. La verdad que se nota que eres profesora, ¿eh? Hablas Sí. muy bien, muy estructurado. Siento que el acento de Cádiz no se tal. me note mucho, aunque me encanta. Poquito. Pero para que Se nota que llevas tiempo aquí y trabajándotelo. Te ha salido alguna Z, pero lo has corregido. Cuando No me pasa emociono. nada, es de donde Y somos. encima vengo de Cádiz, que paso toda la Navidad allí. Sí. Entonces yo cuando vuelvo de Cádiz, mis amigos de aquí me dicen, ya viene hablando marroquí. Ya Porque hablamos muy rápido. Claro. Yo cuando doy alguna conferencia digo, perdonar y pararme si me veis que me emociono, porque Sí, empiezo a sí. hablar en plan gaditano y en Cádiz solemos acortar mucho las Sí. palabras. Pero bueno, creo que... Se te ha entendido todo, me ha encantado. Has aclarado bastante el sector a lo que te dedicas, la trayectoria que has Jolín, que tenido. si lo hubiera hecho bien, Me mi gusta. alumno y mi equipo me hubiera dicho, porque soy súper, ahí sí que soy súper pesada en obligar. Yo siempre digo, tú ponte delante de tu abuela y explícale lo que haces. Si tu abuela es capaz de entender, oye, no porque tu abuela no tuviera las capacidades, No. pero se entiende porque no, a lo mejor todos estos avances, pues, si tu abuela es capaz de entender el valor que aportas, has simplificado tanto el mensaje Claro. y tienes claro cuál es tu propuesta de valor. Nosotras, cuando te conocimos, cuando te escuchamos, me acuerdo que, claro, hablábamos de que teníamos que retomar lo de Gala de Inspiración y hablamos de las chicas que habían allí, a quién queríamos entrevistar. Y cuando saliste tú por medio, yo le decía a Victoria, digo, es curioso porque tiene un sector muy complicado y sin embargo he entendido muy bien lo que hacen. Y dice Victoria, sí, ha utilizado un lenguaje súper comprensivo para los que no estamos metidos ahí. Y es verdad, yo que he tenido experiencia trabajando en el sector de la informática, al final los informáticos empiezan con sus tecnicismos y sus cosas y si no estás dentro, es que no sabes a qué se están. Y claro, yo venía de estudiar Derecho y ADE y yo decía, pero a cada 3 palabras preguntaba 2, ¿pero esto qué es? ¿Y esto qué? No sé qué. Y esto, chico, habla
para que yo te entienda. No me digas ERP, que yo no sé lo que es. Dime, pues es una herramienta de gestión de empresa, una herramienta informática. O sea, no me digas ERP porque acabo de llegar aquí, no sé. Bueno, que parecen, ¿De qué me estás hablando? De la galaxia hablando. Tal cual, ERP, CRM, claro, y vamos a utilizar porque tú también puedes ponerte a utilizar grandes palabras y muy bien, te entienden tú y los tuyos, ¿no? Los de tu sector y todos los demás sí, decimos, pues, sí. Genial, pero me parece... Claro, es como, sí. No, pero fíjate. Muy interesante. Muy interesante, no me enteráis. Después me dobláis. No, pero eso, fíjate, una de las veces que estaba tomando la lección a mi hija para un examen de lengua, hablaban de la comunicación, desde un aspecto tan esquemático del emisor, ¿no? El receptor, y yo decía, qué importante es esto, que lo hemos olvidado. Sí. O sea, ¿cuál es la misión de cada uno? Conforman para que haya comunicación. Sí. Pues esto yo tiendo a simplificar todo tanto para que los conceptos de verdad que tienen que permanezcan, porque creo que el ser humano tiene unas capacidades que es más de memorizar mediante la visualización de algo sí. que por el mero hecho de memorizar texto. Y en ese momento que estaba tomando la lección a mi hija, dijo, esto lo tengo que aplicar yo. Claro. Y eso... Es importante saber quién es el receptor de tu mensaje, ¿no? Imagínate, porque si no... Yo no sé si en vuestro sector, pero en nuestro sector ahora, con el tema de presentar nuestros proyectos ante los inversores, está como el elevator pitch, sí. ¿no? Que es que si tú tienes la oportunidad de montarte en un ascensor con el directivo, como le... en 60 minutos, ¿no? O 60 segundos. Lo que te los rascacielos de Washington, según si estás en Dubái o está en Cádiz. Que está en Cádiz 10 segundos. Según lo antiguo que sea el edificio. Pues imagínate simplificar tanto un proyecto de los nuestros para que te dé tiempo que en ese tránsito te diga que te veo mañana a las 7 de la tarde en mi despacho, ¿no? Como Armas de Mujer, ¿no? La película esta. Sí. Pues eso, jolín, eso es es un proceso súper complejo. Claro. Porque cuando tú intentas hablar de una nueva molécula que va a revolucionar el tratamiento de un tipo de cáncer, tal, no, tienes que ir al problema. Claro. ¿Sabes cuánta gente de cáncer se muere? O sea, yo qué sé, claro. un pain que sepa que a él le puede decir, oye, pues mira esto. O simplemente ir pero estamos desarrollando la solución. Al número de pacientes que hay, no sé. Pero esto en Boston, estuvimos en un programa de Desafía Boston que patrocinó el ICEX y hicimos mucho roleplay de esto y fue un ejercicio súper curioso. Y aquí tenía súper presente lo del emisor de la comunicación, claro. porque al final es que si no tenemos claro cuál es la posición entre tú y yo, pues yo tengo que darte un mensaje que a ti te quede claro, claro. Tú, pues al final yo creo que es pues mucho más fácil. Ha sido un éxito, me encanta cómo hablas, me encanta tu trayectoria. Muchas gracias. Me parece fascinante todos los distintos puntos, incluso me ha encantado la parte de... yo tenía que aprender sobre ventas y tenía que de enciclopedia, lo que fuera, y es verdad, al final hay que formarse. Fatal, Bueno, pero... me daba tanta pena las casas a las que iba que regalaba los tomos, daba mi teléfono personal para ver si le podía ayudar y me decía, duré un mes porque me decía, jefe, así no vendes. No empatices tanto. Me daba tanta pena, íbamos así a casa y me contaban sus problemas y yo decía, mira, que ese con esto por lo menos que el asunto tenga. Pero bueno, pues aprendiste también de ahí algo, claro. Me ha gustado mucho tu carrera profesional. Me encantaste cuando te conocimos. Fue casi un elevator pitch lo que hiciste, porque tuvimos como nada, un par de minutos para hablar y eras la que tenías el sector más distinto y complejo y además así lo simplificaste todo mucho. Me quería caer bien porque digo, si empiezo a hablar así, no me hago ninguna amiga aquí. Ni café me van a dar hoy. Pero si me pongo a hablar aquí de cosas complejas me dicen, mira, está mejor. Muy guay, un placer y enhorabuena, la verdad, por la carrera y por el trabajo que haces. Ah, no, es que también es socia de ASEME. También la conocimos en ASEME. Bueno, es que hoy ha ido todo o sea, todos las galas de inspiración han sido de ASEME. Pues sí, me dice de ASEME, no sé quién me lo recomendó. Ah, bueno, sí,
una amiga me dijo, porque me dice de GECOM, y me dice, ¿pero qué no te haces de ASEME? Que están siempre haciendo cosas, tal, que se mueven Sí, mucho y conoces. Y digo, pues mira, sí. sí, Y justo en el premio ASEME que fue en el Ayuntamiento de Madrid, sí, coincidí, yo no sabía que Gema estaba, que con Gema también está en el módulo que dimos de la sí, Unión Europea, y la conozco del sector porque está en Comunica Biotech y tal. Y me cae fenomenal y ya empezó a presentar más gente y ya vi todo el dinamismo sí. y digo, bueno, como no estaba yo aquí antes. Es muy guay. Yo llevo un año y al final, como vivo fuera, pues no vengo a todos los eventos. Cada vez que vengo salgo diciendo, tengo que venir más. O sea, bestial. Siempre conoces a alguien que te da ese punto de energía y me vuelvo como una moto. O sea, me vuelvo con un montón de ganas de seguir luchando, porque al final el emprendimiento es muy solitario y hay momentos, a lo mejor en tu caso que tienes socias, pero si lo haces sola y tal, es como... hay momentos que dices, ya que no sabes con quién hablar y escuchas la experiencia de otra persona, si ya no es tanto vender o comprar, es más pues escuchar esa experiencia y que te pregunten e incluso a veces escucharte a ti misma explicar tus miedos y tus problemas con los que te estás encontrando y que te escuchen, ya lo dices en voz alta y es como, venga, va. Pues sí, Oye, tienes pues razón. ellos también se enfrentan a ciertas cosas y lo han solucionado y ¿por qué yo no? Pues adelante. Yo No, para y mí ves es las cosas de como, otra perspectiva sí, y yo en ese desayuno que hicimos, que cada uno presentó su proyecto y tal, o sea, estaba, o sea, a través de vuestro testimonio visualizándome a mí también como, pues eso, emprendedora, mujer. Me pareció un ejercicio súper bonito y yo aprendo muchísimo. Es sí, que no hace falta dedicarse al mismo sector para aprender, porque no, al final las experiencias vitales reportan muchísimo en el profesional que somos. sí. Para mí, y yo qué sé, perdonadme si repito mucho lo de la edad, no es que me considere mayor, de hecho, en la semana que viene es mi cumpleaños y cumplo 49, pero Felicidades. vamos, pero que es verdad que yo ahora veo que soy, no sé, que soy más, tengo más en cuenta que a lo mejor me he autoexigido tanto en el desarrollo de mi carrera profesional, pues por lo que tú apuntabas antes, yo no venía apadrinada por nadie. Yo he trabajado como una Sí, cosaca para hacerme un lugar pequeñito en el sector, desde el punto de vista, pues, por contribuir a él, sí, ¿no? Sin otra ambición que eso. Y a lo mejor he tenido más foco en eso para también, fíjate, a mí en ese momento me confortaba más decir que cuando mi hija fuera mayor tuviera un ejemplo también en mí, ¿no? En un mundo tan dispar, pues bueno, que ser mujer no te limita en nada, pues, demostrarle a mi hija que si tú cumples tus expectativas contigo mismo, tus sueños los persigues y tal, no hay barrera. Lo que a mí me confiere en mi experiencia, ¿no? Pero luego ahora me doy cuenta que es que a lo mejor si lo volviera a hacer no apartaría tanto la Elena en su vida profesional de la personal. Porque ahora está más mezclado todo ya, y creo que ahora el personaje que soy es más completo. ya. Ahora soy más humana en todos los sentidos, no que antes fuera un robot, pero que dejo más entrever esa parte humana que antes era Sí, como no me lo podía permitir, ¿sabes? sí. Pero ni lo pensaba, era como automata. A ver, también la experiencia te da Seguridad. un grado de seguridad, de conocimiento, por el bagaje de, oye, he vivido esto y no pasa nada, o viví esto y me pasó esto, ¿no? Y cuando eres más joven, como no tienes experiencia, también parece que tienes que demostrar más, y entonces a veces te haces como una coraza y una personalidad y una manera de, y no te permites tanto porque realmente no sabes lo que permite el mundo, lo que el mundo acepta, ¿no? Entonces, tú te has montado en tu cabeza una película o has escuchado y visto y te has montado esa película, ¿no? De pues tengo que ser así, fuerte y no sé qué, y no puedo llorar, lo que hablamos antes, o no puedo tal. Y no te das cuenta y entras en esa... Dinámica. Hasta que no pasa el tiempo y miras hacia atrás y dices, bueno, pues, ¿qué pasa? Si me queda una lágrima en una reunión, no pasa nada, pero claro, hasta darte cuenta de eso, yo creo que hace falta esa experiencia, pues igual que decimos la gente cuando se hace mayor, ¿no? Que dice, ya es que no tiene pelo en la lengua, o sea, ya opinan, ¿por qué? Porque ya lo tienen todo hecho, ya Como me esté pasando eso, te me quedan 20 años para soltar más grande. más aún. Qué alegría más grande. Pero es verdad que al final, ¿por qué? Porque ya no tienes como que ganarte, No, ¿no? Ya lo tienes todo hecho, por así decirlo, ¿no? Y eso solo lo da el tiempo, por sí, desgracia. segura. Y obviamente, mi madre siempre dice,
es que si pudiéramos transmitir la experiencia, ya no el conocimiento, la experiencia, si se pudiera dar eso en herencia a los hijos, si tú sabes la velocidad a la que evolucionaría la sociedad, porque claro, es imposible, es imposible. Mira, es imposible. Si hay una piedra y yo le digo a mi hija que si va por ahí se va a caer, lo tiene que vivir ella. No, es que me dices, ¿tú qué sabes? Si yo he visto en TikTok no sé qué, si este Instagram me ha dicho esto, y digo, vale. Si pues se cae, ella, vale. es incapaz de decirme, es verdad, me ha tenido razón. Bueno, pues es que a ti también te pasa. Pues sí, en todos los ámbitos, en el enamoramiento, en el primer amor, te va a pasar esto. ¿Qué pesa, mamá? Claro. Que vivir a través de la experiencia está claro. Hay que vivir a través de la experiencia. Ahora yo tengo el reto de no tener que decir eso. Claro. Salir de la cueva, ¿sabes? O sea, sí. Lo que es los principios de la humanidad, como que tenemos que salir de la tribu a conocer el mundo, claro. ¿sabes? Entonces, lo más cercano a la tribu es la familia. ¿Qué es lo más cercano? Tus padres. Tus padres te dicen que hagas pues vete, porque como yo me tengo que ir de aquí. Claro. Sí, pues sí, tienes razón. Al final... Sí. Y como el sistema no te permite que se vayan hasta que tienes 30 años, voy a tener que estar viendo a los 30 años la piedra ahí. Y yo, no, que te va a caer. Yo muchas veces me río con ella y le digo, tú haz lo que tú quieras, pero tú coges y gánate la vida y ya vete. Pero si yo estoy aquí contigo, no me puedo callar. Claro. Es que no puedo. Yo no puedo ver a la persona que más quiero en mi vida que se va a abrir la cabeza. Claro. Es que yo me pueden llevar a 1000 terapeutas, a 1000 coaches, pero yo es que no puedo callarme. Claro. Yo qué sé, yo me fui de mi casa con 18 años, estudié la carrera fuera, entonces mi madre o sea, yo creo que mi madre se privó de ver cosas que yo viví, que si las hubiera visto hubiera estado la pobre mía. Claro. ¿Sabes? Eso es bueno, pero ahora mi hija no me ha tocado, o sea, no, Don Bento está muy tranquila en casa. Bueno. Y que te dure lo que queráis ambas. Sí, porque sí, la verdad que sí. Pues estaría aquí 1000 horas más. Me ha encantado conocerte, de verdad, 1.000.000 de gracias. Hemos estado tan cómoda. Sí. Un poco, bueno, con estas condiciones las mejoraremos. No, está bien, esto nos está dando calor. Pero sí, que nada, me ha encantado escucharte y que nos hayas dedicado este ratito, que yo sé que al final el tiempo es el recurso más preciado que tenemos y escaso, y para mí es, vamos, agradecidísima de que nos hayas permitido tenerte aquí. Me parece un espacio o sea, muy importante que nos podamos compartir esta experiencia, por lo que me contabas antes. Me encanta la idea y me encanta poder tener la sensación de que a través de estas charlitas podemos ayudar a alguien. Pues 1000 gracias, de verdad. A mí me has ayudado, porque yo de cada historia que escucho siempre me quedo con cositas y lo que tú has presumido de tu bonito con los hábitos también. Palabras técnicas. Las palabras técnicas que voy a poder usar. Eso no me lo quita nadie, ¿eh? Yo muchos amigos míos que están así buscando pareja y tal, y digo, me te voy a decir 3 highlights. Es que yo muchas veces cuando era más jovencita iba con mis amigas a la discoteca y digo, me preguntaba, ¿qué haces? Y digo, como diga biotecnología no se me despegan de al lado. Claro. Y yo decía, pues nada, trabajo en un supermercado. Yo me inventaba mis amigas, pero ¿por qué dices eso? Y digo, es que tú sabes que es que se va a pegar aquí. Claro, pero, ay, ¿esto qué es? O no, aún peor, alguna vez he dicho, y tengo que ser mala, he dicho que era uróloga y así me van corriendo. Hasta luego. Porque si ahora es que tú dices biotecnología, imagínate hace 20 años. Claro. Ahora genera interés, pues no me quiero imaginar. Eso era como, y encima rubia. ¿Qué es? Pero cuéntame, no pasa. Claro. Que quiero bailar. Dice la canción. Pues lo dicho, muchas gracias. 1.000.000 de gracias a ti, a un besico. Aquí, 2 del sur. Uy, que rompo el chiringuito. Somos hermanos. Sí.